Hola, buenas. Pues nada, un placer arrancar con esta parte del programa Ciudades Comunes. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de dónde nos estéis escuchando, porque nos han comentado que hay más de 5.600 personas inscritas, así que vemos que esto es una auténtica locura. Mi nombre es Juan López Aranguren, yo soy arquitecto de formación. En la escuela, en la universidad, conocí a unos compañeros con los que montamos un colectivo que se llama Basurama, eh, de basura y amor, con los que estuvimos, a través de los cuales, bueno, pues estuvimos cogiéndole cariño a lo que se supone que no tiene valor. Luego montamos un programa, estuve coordinando el programa de Imagina Madrid para ver cómo era posible imaginar ciudad en comunidad y otras formas de compartirla. Actualmente yo estoy viviendo en Senegal, pero esta crisis me ha pillado en Madrid. Casualidades de la vida, vine por un tema de trabajo y aquí que me ha cazado con todas mis cosas al otro lado en otro continente. Así que es una situación bastante especial, supongo que como la que estamos viviendo todos, y también supongo que es por eso por lo que nos solemos juntar o nos hemos juntado tantos alrededor de estas pequeñas ventanas, ¿no? Estos ordenadores, para poder hablar sobre cosas tan lejanas ahora mismo como es el espacio público y la relación en comunidad. La dinámica de ahora es muy sencilla, son las charlas relámpago, son charlas de 6 minutos donde cada uno de los ponentes nos deja un vídeo, eh, y luego podremos tener como 3 minutos para hablar con esas personas. Tenemos 5 vídeos, irán en ese orden: charla, primero vídeo, luego la charla, vídeo, charla, y al final tendremos un ratito para hablar con todos. Si tenéis algún tipo de pregunta, podéis ir poniéndola en el chat para que se las hagamos a los distintos ponentes. Y para las preguntas del final, como tenemos poco tiempo y es mucha gente, os vamos a pedir que sean preguntas de sí o no. Eh, Nos encantaría poder conversar de manera más profunda, pero bueno, los tiempos son los que son. También, como un consejo así para este tipo de charlas. Las charlas relámpago tienen una cosa muy, muy positiva, que es que en muy poco tiempo conocemos un montón de iniciativas fascinantes, y por otro lado, también es verdad que son iniciativas muy complejas que trabajan con comunidades, con espacios públicos, etcétera, y no es fácil comprimirlo todo en tan poquito tiempo. Así que yo lo que os pedimos es que las miréis con mucha curiosidad, no exenta de crítica, pero sobre todo con curiosidad, porque es verdad que han hecho un esfuerzo tremendo por poder contarlo y comprimirlo todo, y no siempre, y siempre hay algunas cosas que quedan fuera, ¿de acuerdo? Así que podemos aprovechar luego el turno de preguntas para ir más allá. Y bueno, también una cosa, como ya sabéis, si no lo sabéis, os lo cuento ahora, si tenéis ganas de seguir comunicándoos o de participar de las conversaciones, que sepáis que tenéis el canal de Slack de Ciudades Comunes, y ahí es donde se puede seguir todas estas conversaciones, donde podéis encontraros con toda la comunidad que está ahora mismo trabajando en esto, ¿de acuerdo? Bueno, pues sin más, vamos a por el primer vídeo. Sol González Sañuda nos habla de Sumando. Sol es licenciada en Ciencias Políticas, especializada en Educación y Cooperación para el Desarrollo, y presenta formas de escuchar la ciudad, las voces de las niñas. Así que, sin más ni menos, dentro vídeo. Quiero invitar a todos a que piensen cuándo estamos ante la presencia de las niñas en la ciudad. Tal vez lo más evidente es cuando atravesamos una plaza y los vemos ahí. Pero me pregunto y les pregunto, ¿cuándo es que los oímos? ¿Cuándo escuchamos las voces de los niños en la ciudad? Tal vez algunos de ustedes ya como adulto comparte la medianera del departamento con algún niño que vive en el departamento de al lado, o comparte la manzana de su casa con una escuela y escucha las voces de los niños en los recreos. O tal vez perciben que hay un niño porque se larga a llorar en el medio del colectivo o simplemente porque va de la mano de uno. A mí me gusta observar a las niñas. Soy del grupo humano que le gustan los niños y me llevo bien con ellos. Por ejemplo, cuando viajo en subte, observo a los niños que venden o piden plata y descubrí en esa observación participante que muchos de ellos crean coreografías. Son formas de caminar el vagón que si uno las observa descubre repetir ciertos patrones.
son un juego. Los niños inventan juegos. Choque de manos, salto uno, dos seguidos, llegan a la puerta, giran sobre su eje, choque de mano al otro, alguien les habla, se distraen. Son formas de hacer más entretenida su jornada y su salón de juegos es el subte. Yo lo que quiero es invitarlos a ustedes a pensar estas dicotomías de oír, escuchar, ver, mirar y agregar la variable política. Y pensar entre todos cómo son los niños en las manifestaciones en la vía pública. Y una de las cosas que se encuentra es que muchas veces los carteles que sostienen los niños son básicamente un adulto que hace que el niño diga lo que él quiere que diga. En mi caso me gustan más las manifestaciones como esta. Y si seguimos profundizando en la participación de las niñas, déjenme decirles que estoy en contra de pensar la voz de ellos como la manifestación de mini adultos. Es que justamente escuchar a los niños es ir en contra de considerarlos protoadultos o adultos en formación. Son niños y niñas. En la ciudad de Buenos Aires, el 20% de su población son niños y niñas que tienen entre 0 y 15 años. Y hay un despliegue de políticas públicas que están destinadas a ellos y otro montón que repercuten en su vida diaria y que no consideran que algo de eso tiene que ver con ellos. Si en la audiencia hay personas que rondan los 40 años como yo, seguramente que se acuerden que cuando íbamos a las plazas, esos caños de acero del mobiliario de las plazas se recalentaban y nos quemaban. ¿Son entonces los niños meros receptores de las decisiones de los adultos que los adultos toman sobre el orden de la vida en la ciudad? ¿Creen ustedes que tienen algo para decir, aportar, crear en la ciudad? El historietista Frato nos echa un poco de luz sobre esto. Frato es Antonio Tonucci, un pedagogo italiano promotor de la creación de las ciudades amigas de los niños y las niñas, que promueve que los niños sean tenidos en cuenta a la hora de planificar las ciudades. ¿Cómo lo hace? A través de consejos asesores donde los niños participan y pueden observar aspectos de la ciudad, proponer o debatir. En Argentina hay varias ciudades amigas y en la ciudad de Buenos Aires funcionan los consejos de niños y niñas en distintos barrios y tiene un hito anual que es la noche de los niños donde salen en formato excursión, se toman micros y recorren la ciudad y visitan distintos lugares emblemáticos de la ciudad. En el 2007, desde Sumando Argentina, creamos un programa de promoción de derechos de niñas y niñas con foco en los derechos a jugar, a participar y a la identidad. En el 2014 nos convocan desde el gobierno de la ciudad para realizar estos talleres de ABC, pero con foco en la promoción de la apropiación del espacio público en las villas de la ciudad. Quiero rescatar algunas de las experiencias que ponen en evidencia las voces de las niñas y muestran la fuerza que tienen sus miradas y su participación. Por ejemplo, editamos el libro de los mixtos de la 31, que es un compilado de cuentos con un alto contenido de zombies sobre la plaza de su ciudad y que tiene ilustraciones también realizadas por las niñas. En Soldati, por ejemplo, vimos que nadie iba a una plaza y nos dijeron los propios niños y niñas que era porque pegaba el sol todo el día. Así que plantamos árboles para que den sombra y fresco. De las experiencias y metodologías que creamos, la que a mí más me gusta es el mapa de los sentidos, que refleja la percepción emocional que tienen los niños y las niñas de los espacios de su barrio. En la 31, por ejemplo, nos tocó ver que los niños pintaban la cancha de rojo cuando en realidad la cancha era azul. Nos contaron que habían matado a unos señores y quedaron sus cuerpos unos días. ¿Cómo hacemos entonces para crear estos mapas de los sentidos? Los invitamos a los niños a recorrer el barrio como exploradores, les hacemos unas encuestas muy simples donde tienen que identificar el lugar, poner carita feliz o carita triste según lo que les genere ese lugar y contarnos por qué les genera esas sensaciones. Después lo que hacen es dibujan esos lugares en el barrio y le hacen un marco literal con un color y a ese color le asignan una emoción. Puede ser que esa zona les dé miedo, que esa zona les dé alegría, que tenga feo olor o que tenga mal olor. Con los mapas de los sentidos lo que podemos descubrir es qué les genera a los niños y niñas cada lugar de su barrio.
quiero invitarlos a que reflexionemos todos sobre la concepción de mirar y escuchar como acciones voluntarias, como ejercicios de desnaturalizarnos de nuestras propias coreografías y enfoques. Y si hay algo que aprendí tantos años de trabajar con adolescentes y niñas, el tema de la participación, es que la participación, cuando no es obligatoria, está vinculada a la autoestima. Solo participan en una convocatoria abierta aquellos que creen que vale la pena compartir lo que hacen o piensan. Promover la participación de las niñas y que ellas puedan ver su voz reflejada en hechos y acciones tiene un poder revolucionario tanto para ellos como para la ciudad, para la vida que con ellos llevamos a la ciudad. Bueno, pues muchas gracias, Sol. La verdad es que una iniciativa, y me ha gustado mucho la aproximación que tenéis sobre la infancia y sobre todo el tema de los protoadultos, ¿no? Qué fácil es caer a veces en esas trampas. Tenemos aquí algunas preguntas que nos han llegado. La primera de ellas, ¿qué estrategias y metodologías tenemos para recuperar las voces de los niños? ¿Son las voces las que tenemos que escuchar? Bien, la metodología que nosotros llevamos adelante tiene una estrategia de encuentros reiterados con un mismo grupo de niños. Lo que uno hace en los primeros encuentros es generar confianza, son espacios que tienen un componente de recreación y juego, esta idea del juego como un derecho a jugar, a que exista espacio durante sus días a jugar, y el equipo de implementadores se reúne para pensar estrategias en torno al juego para abordar abordar las percepciones que ellos tienen de su realidad. Entonces, lo que uno hace como adulto que implementa es enviar un estímulo con una consigna, por ejemplo, la interpretación de un cuento que leemos en voz alta, y lo que hace ese implementador es tener o desarrollar una sensibilidad muy precisa para escuchar la reinterpretación de ese cuento por parte de los niños, y en esa reinterpretación cada niña incorpora y ofrece como información que traen y preocupaciones. Y lo que nosotros hacemos desde Sumando Argentina es desarrollar una oreja verde, que dice Tonucci, ¿no? Que es una oreja sensible a la información precisa que ese niño nos está dando. Por ejemplo, un niño dice, hay olor a caca, acá hay olor a caca. Entonces, un adulto tal vez podría escribir, bueno, el niño dice que hay mal olor. No, el niño dice que hay olor a caca. Entonces, desde ahí también recuperar la idea de, bueno, de la caca que se ve en la imagen, por ejemplo, del tobogán. No tener miedo a ese vocabulario que ellos traen y a lo que están diciendo de manera literal, ¿no? Entonces, desde esa manera es recuperar esa voz y entenderla y devolvérselas. Entonces, los proyectos comunitarios que estos niños hacen tienen que ver con volver a un próximo encuentro, recuperando esas anotaciones literales que tomamos de ese taller para que vuelvan en una nueva actividad, ¿no? Hablan de que les gustan los cuentos de terror, se vuelve con el cuento de terror y desde ahí se va construyendo, y hay un trabajo, sí, desde el equipo de los adultos implementadores de revisar semanalmente lo que se dice y lo que se planea como actividad. Vale, pues teníamos una segunda pregunta, no sé si nos da tiempo. Bueno, tenemos varias. En este caso es, ¿de qué manera se puede llevar a cabo una participación ciudadana dentro de un proyecto cuando sabiendo que debe considerar a los niños? ¿Me volvés a repetir la pregunta? ¿Cómo? La pregunta es, ¿de qué manera se puede llevar a cabo una participación ciudadana sabiendo que debe considerar a los niños? Es decir, no tanto centrando la participación en los niños, sino cómo de una manera global podemos introducir ese cuestionamiento. Bien, me parece que ahí hay un desafío por parte de los adultos que tienen espacios de tomas de decisiones o tienen un rol de representación política o tienen espacios en la administración pública de la ciudad, de primero hacer este
cambio de percepción donde poder reconocer a los niños como sujetos activos de convivencia en la ciudad y a partir de ahí abrir el espacio de incorporar sus voces en las planificaciones. Tal vez empezar con las planificaciones que son mucho más, que afectan directamente a las niñas, los espacios de las plazas o incluso el espacio arquitectónico de las escuelas, pero definitivamente lo que necesitamos de esos adultos es la voluntad política y la percepción real de que los niños son sujetos de derechos y son también parte activa de la ciudadanía de nuestra ciudad. Oye, pues muchísimas gracias. Hay más preguntas. Yo también, para los que queráis seguir con la conversación, recordad que podéis hacerlo también a través de Twitter o en los chats de Slack, en Twitter con el hashtag #SumandoARG, ¿vale? Hashtag #SumandoARG. Muchísimas gracias. Vamos a pasar ahora al vídeo de Luciano Intile, de IR Arquitectura y Plugin Social, que nos va a hablar de microcomunidades. Mi nombre es Luciano Intile, represento a IR Arquitectura y Plugin Social. Quería agradecerles muy especialmente a los organizadores de Ciudades Comunes por la invitación, a nombre mío y de todas las personas que conforman estos colectivos, y contarles muy brevemente de qué se trata esto que llamamos microcomunidades. Esta es una imagen de un asentamiento de los indios navajo en el desierto de Sedona, donde se hace especialmente difícil distinguir entre público-privado, naturaleza y artificio, inclusive establecer dónde empieza o termina el paisaje. Este territorio, el de la ilusión, es el que nos interesa en nuestra práctica. Charles Sims escribe en 1944 un artículo titulado ¿Qué es una casa? Desde una pregunta muy simple redefine el espíritu de su tiempo. Años después, Aldo Van Eyck refuerza unos parámetros en torno a la dimensión urbana de la domesticidad y la dimensión doméstica de la ciudad. Nos apropiamos de estas reflexiones y de tantas otras. Zapiela 3625 fue nuestro primer edificio, un conjunto compacto de 4 unidades en las que los usos comunes se redujeron al mínimo para explotar al máximo las condiciones del lote. El foco no estuvo puesto en lo comunitario, pero dejó un indicio de la potencialidad latente en el vacío reflexivo de las cubiertas. Poco tiempo después nos encontramos construyendo un hospedaje y centro de meditación en medio de la selva misionera. Habiendo interpretado las inteligencias locales y la fragilidad de las economías familiares del contexto inmediato, llevamos a cabo una construcción producto de la reinterpretación de la tipología vernácula más habitual, la casa paraguaya. Hacia el final de la obra nos quedamos sin presupuesto y con la necesidad de montar un techo vivo, para lo que invitamos a Gernot Winke e ideamos un taller de capacitación. Así nació Práctica Sustentable, un módulo pedagógico vivencial con el cual organizamos decenas de talleres de techos vivos, construcción con barro y otras técnicas precolombinas. Eso nos puso en relación con un enorme colectivo interdisciplinar con quienes nos propusimos mejorar las condiciones básicas de habitabilidad de viviendas precarias, un catálogo de dispositivos sanitarios autoconstruidos que se usarían a las mismas en el marco de una agenda de talleres girando en torno a las energías limpias, el impacto social y el reciclado de desechos. El primer módulo fue un baño completo con colector solar térmico, ensamblado con descartes industriales y hogareños. Construimos cerca de 80 junto con vecinos, voluntarios y especialistas. Plugin Social devino en una plataforma de desarrollo colaborativo entre ámbitos académicos y cooperativas barriales, hoy en vías de homologación como ONG. De lo anterior se desprendió también el evento comunitario inaugural de nuestro siguiente edificio, un techo vivo construido por quienes lo habitaríamos y amigos invitados. Significó, para todos nosotros, la apropiación definitiva de lo común. Aclaro que me incluyo porque esta es mi casa desde entonces. Quintana 4598 es un edificio en Saavedra concebido como una microcomunidad, en el que las áreas de uso compartido representan un universo de interacciones entre cohabitantes. Jardín, piscina, Zoom y parrilla componen un microcosmos propicio para la sociabilización a la altura de los techos inertes del resto de la ciudad. Un conjunto de 12 unidades, de las cuales 9 son monoambientes y 3 dosambientes, todas ellas tienen dimensiones mínimas con el objetivo de fomentar el uso de los espacios comunes y la generación de un sentido comunitario. El acceso, los circulatorios y la terraza propician las interacciones permanentes. En los departamentos, las funciones secundarias, incluyendo la cama, están condensadas en un dispositivo multifunción.
liberando la mayor proporción de espacio a la mayor indefinición posible. Esto permite la multiplicidad y simultaneidad de usos en espacios reducidos, un manifiesto retroactivo al monoambiente. El camarín, una reforma de un departamento de 18 metros cuadrados en Chacarita, incorpora al mueble un segundo dispositivo, el balcón invernadero como mediador ambiental y válvula de expansión de uso estacional. El departamento se contrae en invierno y se expande en verano, logrando así mayores registros de eficiencia termodinámica. Al ser invitados por Martín Uberman a formar parte de la muestra colectiva Cartas al Jefe de Gobierno, presentamos como urbano.cc. Homenajeando a Cortázar, el texto propone diferentes formas de navegación según la elección del lector, donde puede profundizar la idea de construir ciudadanía para hacer ciudad. El siguiente eslabón microcomunitario. 3 parejas compraron un lote en Villa Ortúzar y nos encargaron el desarrollo de un edificio comunitario para habitar ellos mismos. Luego de varias dinámicas dedicadas a poner en crisis lo privado y lo público, llegamos al ejercicio que nos permitió fijar los programas requeridos y sus relaciones. El juego se llamó Comunopoly. El resultado proyectual fue la estratificación en corte de atmósferas habitables. El primer sustrato es un espacio genérico para las agendas comunitarias cotidianas. El segundo condensa dormitorios, baños y guardados de cada una de las viviendas. Sobre ellos los estares, espaciándose para dar lugar a jardines de uso compartido. En la cubierta, un parque con piscina, pérgola, fogón y huerta. Nuevamente convocados por Uberman, esta vez en el Museo de Mar del Plata, la muestra colectiva Argigram proponía reflexionar y producir instalaciones que dieran cuenta de diferentes tipologías de ciudades futuras desde una mirada local, para lo que propusimos una experiencia sensorial inmersiva. Construimos una pieza en la que al ingresar y pulsar un botón, se disparaba un audio que invitaba al público a zambullirse en un tránsito meditativo. Experimentar sus miedos, angustias y deseos los disponía a invocar la conceptualización de la ciudad futura de manera colectiva. ¿Cómo sería la ciudad si no tuviéramos miedo? Esta escena, más allá de lo trillada, fue la primera reunión virtual de un grupo que estará dedicado a incorporar nuevas dimensiones ambientales y antropológicas al Código Urbanístico y al Plano Urbano Ambiental, convocados por Álvaro García Resta, secretario de Desarrollo Urbano de la Ciudad de Buenos Aires. También los ámbitos académicos se reformulan. Como saben, la Universidad de Buenos Aires postergó el inicio oficial de clases y la agenda de este ciclo lectivo se va a comprimir radicalmente. En la pausa del tiempo lanzamos una serie de esquicios que reflexionan sobre nuestros espacios de confinamiento desde diferentes ángulos. A modo de cierre, quería invitarlos a ver unos registros del habitar en cuarentena de algunas obras del estudio producidas por sus usuarios. Es el sentido comunitario de quienes formamos parte de estos procesos, integrantes del estudio, equipos de construcción y propietarios, los que nos permite disfrutar de este tipo de acciones. Muchísimas gracias. Buenas, pues nada, retomando un poco el ciclo de preguntas, yo creo que hay una que es casi inevitable, Luciano, que tiene que ver con la situación actual en la que nos encontramos, ¿no? Dentro de, hablas de espacios comunitarios, cómo se pueden entender esas unidades de confinamiento que vivimos actualmente, que son muy individuales, individualistas y basadas en la persona o en la unidad familiar como mucho, cómo se pueden empezar a pensar desde la comunidad y cómo se podría repensar ese formato urbano o, o arquitectónico. Yo creo que eso abre diferentes reflexiones, ¿no? Por un lado, la comprensión de lo que está viviendo cada uno de nosotros ahora, en el espacio tal como le toca, y en el último slide trataba de contar algo respecto de un ejercicio que estamos haciendo mis alumnos de la facultad. Las realidades son súper distintas, hay de todo. Pero bueno, abrir la reflexión en torno a eso ya de por sí es interesante. En mi caso en particular, yo habito un edificio que fue pensado en ese sentido. Y si bien entiendo que estoy yendo un poco contra las reglas en algunas cosas, nosotros acá tenemos como una vida de interacción, no te diría permanente, sí con muchos cuidados y demás, pero mantenemos interacciones entre nosotros. Y la verdad es que es súper saludable.
¿no? Como a determinada escala, controlado y teniendo en cuenta ciertos cuidados y demás, se nos hace a todos súper saludable. Y por otro, la tercera dimensión de análisis me parece que es llevar esto a la escala ciudad, ¿no? Cómo esos dispositivos de interacción entre personas pueden lograr generar ámbitos de mayor salud física y mental y emocional y espiritual para todas las personas en diferentes escalas, ¿no? Hay una pregunta también aquí, ¿cómo se pueden promover estas iniciativas microcomunitarias sin que se vuelvan iniciativas greenwashing? Es decir, sacarlas de... Y, a ver, es una batalla permanente, ¿no? O sea, cualquier cosa que pensamos hoy se vuelve pancarta de marketing inmediatamente. Después está en cada uno y en los colectivos de los que participa y en los grupos de trabajo e interacción que forma, mantener cierta conciencia de ese peligro, ¿no? Digo, nosotros venimos trabajando en estas cosas hace 13, 14 años en diferentes modalidades. Y, por ejemplo, una cosa que yo decidí hace muchísimos años es dejar de usar la palabra sustentabilidad porque precisamente me parece como una pancarta de mercado. Entonces, trato de profundizar en ese sentido y buscar los términos adecuados para cada cosa, tratando de evitar englobar todo en un término que ya hoy no representa lo que estamos diciendo. Hay otra pregunta, también es, dice, no nos resignemos a los microespacios. El código urbano debe ser reconstruido para ser más humano. Es una reflexión que nos han lanzado en la plataforma por si quieres, te sirve de partida para algún tipo para acompañarla. Y de vuelta, varias reflexiones. Sí. Una tiene que ver con algo en lo que estoy participando ahora, que es la revisión del código nuevo de edificación y diferentes códigos nuevos de la Ciudad de Buenos Aires que fueron presentados y aprobados hace más de un año y la ciudad misma se dio cuenta que son carentes de un montón de cosas. En esa modificación de código se disminuyó la dimensión mínima de las unidades mínimas. Bueno, en principio representa un desafío enorme porque eso se traduce inmediatamente a tipologías de mercado. Ahora, si lo ves desde otro ángulo, yo prefiero verlo desde este otro ángulo, esa unidad mínima no necesariamente es el espacio completo que habitas en un marco microcomunitario, ¿no? Precisamente el sentido de estos modelos tiene que ver con generar espacios complementarios para esa vida, para ese cotidiano. Y esos espacios complementarios a veces tienen diferentes escalas de interacción. Entonces, la posibilidad que te da un microespacio en ese sentido es el de activar y desactivar tu privacidad permanentemente. Y eso en sí, si está bien enfocado, me parece un atributo. Bueno, hay una pregunta, pero lo que no sé es, dice, ¿cómo ves estas microcomunidades en un futuro en relación a la charla anterior que hablaba de ciudades regenerativas? Ujú. Bueno, difícil. Difícil pregunta, pero yo precisamente confío mucho en la sinergia de las personas y me parece que en términos de regeneración, en todas sus dimensiones, ¿no? O sea, cuando hablamos de regeneración, también hablamos de regeneración de valores sociales, por ejemplo. Entonces, me parece que facilitar los espacios de convivencia es una dirección posible. Después hay infinidad de dimensiones que hay que tener en cuenta. En nuestras realidades sudamericanas, en particular las diferencias socioeconómicas como punto de partida, y diferencias de otro tipo, diferencias de acceso a ciertos derechos y demás. Me parece que ese es un camino a recorrer y a profundizar, pero como base me parece que esto de disponer espacios de retroalimentación entre personas es valioso. Bueno, oye, pues muchas gracias por el tiempo, muchas gracias por esos resúmenes de 6 minutos que habéis hecho todo el esfuerzo para condensarlo. Recordamos de nuevo, si queréis continuar con esta charla, el Slack o a través del hashtag postdomesticidades, POSDOMESTICIDADES, postdomesticidades, ¿vale? Pues nada, vamos a pasar ahora con Alexander Correa de Platoedro. Muchas gracias.
saludo, mi nombre es Alexander Correa de la Corporación Platodero. Muchas gracias por la invitación a este evento de Ciudades Comunes. La Corporación Platodero es una organización sin ánimo de lucro que viene trabajando en Medellín hace 15 años, interesados por la experimentación, creación e investigación de la cultura libre en busca de un buen vivir, digamos desde una sociedad de inteligencia colectiva. Somos una plataforma colaborativa con 3 enfoques principales: la cultura viva, la cultura libre y la cultura del común. Son nuestros enfoques principales donde basamos nuestro trabajo. Tenemos 4 programas de trabajo. Uno es salvaguardia, el otro es de formación, el tercero es comunicación libre y compartida, CLC, y uno cuarto que es residencias. El programa de salvaguardia es la parte de administración, dirección y gestión de la organización, y lo hacemos desde la escucha, el enfoque basado en soluciones y el arte in hosting. Digamos que es tratar de buscar el bienestar de la organización y todos los que la conformamos. Es un trabajo que hacemos muy enfocados en la escucha, no es solamente conseguir dinero y gastárnoslo, sino pensar para qué y por qué y cómo se debe hacer. Nuestro programa de formación tiene 4 proyectos que son el matiné, que es con niños y niñas, el ideatorio, que es un espacio más nuevo con adolescentes, la Hacker School, que es un espacio más de jóvenes y adultos, y el espacio de creación, que son fortalecimiento de iniciativas juveniles. Todo esto se hace en la sede de Platodero, pero con jóvenes y personas de toda la ciudad. El programa de CLC, Comunicación Libre y Compartida, es toda la producción de los contenidos con los cuales generamos diálogo, videos, textos, radio, exposiciones. Son los contenidos, digamos, que realizamos a partir de plataformas libres y nos permite un diálogo con las personas y organizaciones con las cuales estamos articulados. Más que hablar, es una escucha. La parte principal de nuestra CLC. El programa de residencias, tenemos 3 principales residencias: las colaborativas, que son las que alimentan los programas formativos, las residencias de investigación, que por lo general son de convenios o acuerdos que tenemos, y las residencias de creación de obra o exploración de algunos de los artistas en la ciudad y en nuestro contexto. Tenemos 2 dispositivos con los cuales nos podemos ir e intercambiar nuestros saberes y experiencias más allá de la sede. Uno es Puerto Interactivo, digamos un dispositivo educomunicacional que nos permite generar contenidos con la gente y las comunidades en sus territorios. Es un intercambio de saberes y de producción conjunta. Tenemos otro dispositivo que es la Manga Libre. Este es un espacio al frente de la casa de Platodero, el cual era un lote abandonado, y empezamos ahí a sembrar, a generar una huerta, y es el espacio de experimentación del común que nos ha permitido tener un intercambio de artistas con la comunidad y, digamos, pensando en el bienestar de este sector que está ahí alrededor de la casa. El equipo de trabajo está conformado por alrededor de 11 personas, 11 personas. Tenemos un trabajo, digamos, muy enfocado hacia el buen vivir, en un asunto de experimentación, de escucha de las comunidades ancestrales, pero también adaptándolo a contextos urbanos y a problemáticas actuales. Tenemos, digamos, muchas expectativas en estos nuevos momentos y cambios que tiene el mundo y la sociedad, y de alguna manera pensamos que no hemos venido preparando para esto. Estamos en ese momento de reflexión de qué es lo que tenemos y qué es lo que podemos aportar en este momento. Muchas gracias por esta invitación, y están invitadas a conocer un poco más de Platodero en la página platodero.org o en nuestras redes sociales, tanto en Facebook como Instagram. Muchas gracias.
Buenas, Alexander. Arrancamos ya con las preguntas rápidamente para no pisar demasiado el tiempo al resto de etapas. Nos preguntan, ¿a qué le llama cultura libre? Bueno, digamos, tres de los enfoques que nosotros tenemos es la cultura viva, la cultura libre y, digamos, la cultura comunitaria. La cultura libre hace parte de uno, digamos, de los principios del buen conocer. Digamos, nosotros tenemos como objetivo, visión, el buen vivir, pero también el buen conocer. Y cuando hablamos del buen conocer es a este asunto del compartir el conocimiento, el liberar el conocimiento. Como utilizamos todas estas plataformas libres y el software libre, digamos, utilizamos esas 4 libertades y las ponemos en todos los procesos que trabajamos. Entonces nos referimos básicamente a la liberación y compartir del conocimiento. Lo llamamos el buen conocer. Yo tenía aquí también una pregunta que es, ¿por qué es importante, sobre todo ahora en estos tiempos en los que estamos todos más pendientes de las pantallas, de las plataformas online, etcétera, la cultura libre, es decir, las plataformas libres, ese uso, ¿qué es lo que nos da? Bueno, yo creo que las plataformas libres, desde la experiencia de Plato, nos ha dado una actitud diferente en cuanto a afrontar estas tecnologías, ¿cierto? De alguna manera no somos usuarios de ellas, sino que somos como habitantes de ellas. Podemos tener una adaptación de estas herramientas y poderlas usar de acuerdo a nuestras necesidades. Entonces, nos ponen una actitud en cuanto al asumir el conocimiento, en asumir los retos, muy diferente a la que es un usuario donde solamente tiene que descargar y pagar una aplicación. Y bueno, es una actitud totalmente diferente y mucho más en procesos sociales. Bueno, oye, pues nada, con esto cerramos, pasamos al siguiente. Muchísimas gracias, yo me quedo con muchas ganas de saber más. Bueno, como decíamos antes, las conversaciones continúan en Slack y continúan también en el hashtag laboratorios cívicos, ¿de acuerdo? Pues Gracias. mil gracias y ahora viene Paola Polmeyer, Platos sin Fronteras. Hola a todos, mi nombre es Paola Polmeyer de Platos sin Fronteras y hoy los quiero invitar a una aventura que iniciamos hace 2 años con el sueño de llevar la nutrición y la buena alimentación a las comunidades más vulnerables de Medellín. Nosotros creemos que la nutrición es un derecho humano y que tiene la nutrición y la comida y la cocina tienen el poder de cerrar brechas y de romper esos ciclos de pobreza y escasez. Y además tiene el poder de abordar unas problemáticas muy graves que tenemos en este momento de malnutrición, ¿cierto? Nosotros seguimos, pues sigue aumentando una pandemia silenciosa, no es el COVID, pero es la pandemia de enfermedades cardiovasculares, diabetes y demás por la mala nutrición y la mala alimentación. Más de 50% sufre sobrepeso en Latinoamérica. La mayoría de los niños no consumen ni frutas ni verduras, entonces no tienen los nutrientes suficientes para un desarrollo digno y progresivo. Y además hay una problemática muy fuerte que es el tema de las políticas. Las políticas no son las correctas y nos están enfermando. Esa es la realidad y ha sido muy difícil trabajar mano en mano con el gobierno y con el sector privado por diferentes intereses políticos dentro de este sistema de nutrición y alimentación. Entonces, ¿cuál es el problema? El que estamos abordando con Platos sin Fronteras es que las comunidades de bajos ingresos, la clase media baja, no tiene el acceso al conocimiento para nutrirse mejor, ¿cierto? No tienen educación nutricional. Entonces, ¿cómo podemos abordar eso? Y aquí, si hablamos en seguridad alimentaria, hay diferentes pilares. Uno de ellos es la aceptabilidad del consumo, que muchas veces sufrimos malnutrición porque no sabemos preparar la comida, porque no tenemos el conocimiento adecuado y ese pilar queremos abordar con nuestro programa. Entonces, nuestra visión es crear una red pública privada y cívica de expertos en nutrición, cocineros, entusiastas de cocina, administradores, yogis, los que quieran aportar
para llevar ese conocimiento a las personas que no tienen el acceso en este momento, ¿cierto? Entonces, con ese conocimiento queremos abordar la malnutrición y la desigualdad en nuestras comunas de Medellín. Para eso creamos un modelo de transformación que tiene 4 fases. La primera fase es la más importante de todos, es la fase de la conexión, que sobre todo ahora en tiempos de crisis nos estamos dando cuenta qué tan importante es conectar, de tener una comunidad ya establecida, una comunidad resiliente que sepa conectarse y tomar ciertas medidas en tiempos de crisis. La segunda fase es la fase de la educación, que eso lo estamos haciendo con un aliado hermoso, que es la Escuela Nacional Técnica, se llama el SENA. Ellos nos están apoyando en la certificación de manipulación de alimentos y cocina para poder darles a nuestras mujeres y a las familias las herramientas para después poder integrarse al mercado laboral gastronómico. También tenemos una tercera fase que es bastante importante, que es la fase de la innovación, es decir, pensar en lo que aprendimos, cómo lo podemos llevar al mercado y podemos generar un valor agregado, que ahorita les vamos a mostrar cuáles son los productos y los servicios que hemos diseñado en esas fases de innovación. Y la última es la más difícil, que es el tema de la comercialización. En la parte de la comercialización, todo lo que ofrecemos, todo lo que nosotros somos, lo pueden ver aquí en estos valores, que es la sostenibilidad, lo social y la nutrición. Sostenible, 0 desperdicios, el menos plástico posible. Lo social, todo lo que estamos recibiendo, generando, se reintegra al proyecto social. Y la nutrición, que eso es como el corazón de todo. Acá quería como traerles unas impresiones del conectar, la importancia de crear esa comunidad. Aquí tenemos un concepto que se llama las cocinas clandestinas en las casas de las mujeres, del hermoso y delicioso todo, porque ahí creamos unos núcleos muy fuertes, familiares, y después también entre las mujeres. Aquí ven como de la primera foto que hicimos después de la certificación con el SENA, entonces ese es el pilar donde enseñamos y certificamos. Y acá el pilar de innovar. Aquí creamos nuestros productos, nuestros servicios. Aquí pueden ver concejales, empresas, el sector público. Este evento lo hicimos en el Centro de Innovación de la Alcaldía. Y al final, después de haber innovado la parte de la comercialización, aquí pueden ver el primer evento y la primera experiencia que vendimos a varias personas de Medellín. No fue turística tanto, pues fueron para los colombianos que quieren explorar su ciudad, ¿cierto? Para los paisas que quieren explorar su ciudad y a las comunas que no conocen. Entonces aquí también acercamos diferentes realidades, estratos y creamos amigos y muchas conexiones. Bueno, y aquí ya pueden ver los diferentes servicios que ofrecemos, talleres donde las mismas mujeres dan clases, los talleres los vendemos, los social snacks, una empresa que nos diga nosotros queremos tener esa experiencia aquí en nuestra empresa, pues llevamos la comida a la empresa de ellos, y las experiencias de gastronomía social, donde vamos con las mujeres y preparamos una experiencia hermosa en galerías de artistas, empresas, en instituciones públicas y demás, otra vez cerrando esas brechas y acercando mundos que normalmente nos estarían conectando. Y ahora, para finalizar, les voy a contar qué estamos haciendo referente al COVID. Nos tocó reinventar todo el modelo un poquito porque pues no estábamos preparados para esa virtualidad. Y ahora, digamos que no es la parte más importante, sino la parte más importante es nutrir, pero ya con mercados, a nuestros beneficiarios y a nuestra comunidad. Entonces hemos hecho alianzas con empresas públicas, privadas, con campesinos, para poder llevar los mercados nutritivos a las comunidades. Hemos creado un recetario también que lo está acompañando para mostrarles a nuestra comunidad cómo preparar ciertos alimentos si no saben cómo prepararlos. Y además creamos una cadena de solidaridad donde apoyamos a los emprendedores locales del sector gastronómico a que vendan sus productos, y una parte de esos productos se reinvierte a Platos Sin Fronteras para que podamos seguir con el tema de los mercados, a crear campañas de nutrición que estamos repartiendo a través de WhatsApp y demás. Y bueno, y muchas otras actividades en las cuales uno puede participar si uno quiere ser parte de esa cadena de solidaridad.
Entonces te invitamos hoy a que hagas parte de esa iniciativa. Por favor, síganos en Platos Sin Fronteras. Si eres una ciudad y quieres llevar este programa a tu ciudad o a tu comunidad, también nos puedes contactar. Ya estamos finalizando el modelo de transferencia de conocimiento por nuestra parte a otras ciudades. Y bueno, aquí en nombre de todos, porque somos un movimiento que se ha co-creado, somos muchos, y estoy pues muy agradecida que tuvimos la oportunidad aquí de presentar nuestro proyecto en Ciudades Comunes, porque vibramos mucho con esta filosofía de la co-construcción, de la co-creación, de la conexión, y eso es lo que tenemos que hacer en esta época. Muchas gracias por escucharnos y un abrazo. Buenas, pues muchas gracias, Paola. Yo tenía bueno, tenemos aquí una duda, una pregunta. Perdona que me agache, que os estoy leyendo justo en la pantalla. Con lo barato que son los ultraprocesados y el incremento en su consumo, ¿alcanza con estas redes? Ahí te lo dejo. A ver, lo ultraprocesado se alcanza con las redes, es decir, tenemos un problema que la mayoría de la comida que a que uno accede en la comuna es ultraprocesada. Entonces, lo que estamos intentando, sobre todo, por ejemplo, ahora en COVID, se han generado unas alianzas muy hermosas con campesinos y con empresas que trabajan con campesinos. Entonces, estamos tratando de traer la comida fresca a las comunidades más vulnerables. Estamos evitando los productos ultraprocesados. Habla también, una pregunta también rápida. ¿Organización política no es fundamental para enfrentarse a estas empresas? A las empresas de ultraprocesados, entiendo yo. Sí, total. El desafío que yo les mencioné con la política pública, por ejemplo, para las escuelas, de cambiar eso, ahí es fundamental trabajar con la alcaldía y trabajar con entes gubernamentales. Estamos buscando alianzas con concejales y poco a poco, pero es muy importante trabajar desde abajo y desde arriba. Entonces, desde abajo estamos dando clases gratuitas en las escuelas públicas que están muy abiertos para aprender más de qué es lo que están consumiendo y por otro lado dándole presión o tratando de hacer alianzas con empresas, con el gobierno. Pues la última, a toda velocidad, además, que son todas interesantes. ¿Considera que considera que el hábito alimenticio viene dado por una construcción cultural? ¿Cómo se trabaja tocando las fibras de estas raíces? Es completamente cultural, es completamente cultural y creo que para terminar esta charla lo más importante es la educación. Por eso estamos haciendo un llamado al sector público, pero también a entes cívicos que nos tenemos que concentrar en la educación nutricional para abordar eso. Entonces la seguridad alimentaria no es solamente algo que podemos lograr con poner a disposición la comida, sino también generar y transferir el conocimiento que es tan necesario para podernos alimentar bien. Vale, oye, pues muchísimas gracias. Muchas gracias también por las preguntas. La verdad es que cuando hay preguntas interesantes se agradece muchísimo y además a mí me facilita totalmente la labor. Podemos continuar esta conversación, como decíamos, en Twitter, Laboratorios Cívicos y en el canal de Slack. Pues muchas gracias. Vamos ahora con la Muchas Fundación gracias. Placemaking México y con Luciana Renner. Chao. Hola Latinoamérica y el mundo, soy Luciana Renner, soy codirectora de la Fundación Placemaking México y es un honor y un gusto estar conectada y compartiendo con todas y todos en este gran esfuerzo que es Ciudades Comunes desde Argentina para el mundo. En esta charla les voy a contar un poco sobre lo que hacemos en la Fundación Placemaking México. Somos una donataria autorizada, una asociación civil sin fines de lucro que apoyamos con programas y proyectos de espacio público con la comunidad en México a través de distintas alianzas y donativos a nivel nacional. ¿Qué es placemaking? Bueno, la metodología que es hacer lugares en español es un proceso colaborativo para recuperar el espacio público y maximizar su valor compartido. Nos gusta decirlo como que es transformar espacios en lugares que tengan identidad y un apego y un cariño hacia las personas.
También brindamos capacitaciones sobre la metodología, damos los conocimientos y las herramientas necesarias para aplicar proyectos que puedan ser sostenibles socialmente y generen una apropiación comunitaria pues en proyectos de espacio público y que logren pues tener una mayor vida en el tiempo y una mayor apropiación y cariño y beneficios para todas las personas que los habitan. Damos también asistencia técnica, apoyamos a organizaciones en la administración y gestión de sus proyectos urbanos justamente para maximizar el impacto social que estos puedan tener desde las comunidades. También diseñamos, construimos y activamos espacios públicos. Contamos con creemos que esa es una gran oportunidad, crear redes como la que estamos generando en estos momentos en Latinoamérica y el mundo. Creamos lugares públicos a través de una red de aliados justamente para construir, activar estos espacios desde el acercamiento comunitario. Tenemos también una serie de programas que tienen, bueno, los objetivos de reunir a distintos actores para justamente crear mejores espacios públicos. Nuestro primer programa es el de parques. Tenemos un programa a nivel nacional de construcción de parques en distintas regiones con la metodología placemaking. Y queremos que estos lugares sean lugares donde las familias de México puedan crear comunidades más sostenibles, más inclusivas, más equitativas a través de los espacios que comparten. Los componentes, realizamos un acercamiento comunitario, un diseño participativo con la comunidad para, a partir de ahí, diseñar un proyecto que se adapte a las necesidades de la comunidad. Posteriormente, bueno, son espacios relativamente pequeños, entonces realizamos la obra civil, realizamos la infraestructura y finalmente la activación y la inauguración comunitaria, que es pues una celebración del esfuerzo de todos los actores en este espacio, en este nuevo lugar. Creemos que para generar proyectos de espacio público sostenibles, por un lado, si son a escala barrial, se necesita una comunidad fuerte que pueda generar apropiación y cuidado a largo plazo. De no ser así, si son parques a escala metropolitana, se necesita un gobierno fuerte que pueda pues, brindarle el mantenimiento constante que necesitan estos espacios. Otro de nuestros programas es Aliados por el Bienestar, que busca que a través de intervenciones urbanas se reúnan alianzas público-privadas, comunidades, organizaciones, universidades, para maximizar, para reunirse para un bien común y maximizar el impacto que estos proyectos puedan tener. Este es un proyecto que realizamos en el segundo encuentro de Placemaking Latinoamérica, junto a otra ciudad de Chile, el colectivo L7, el Banco Interamericano de Desarrollo, el TEC de Monterrey de la Ciudad de México. Fue realmente una generación de alianzas muy importante que pues logró brindarles un mejor espacio en esta cancha en Tacuba y en la Ciudad de México. Este otro proyecto es Mi Comunidad, Mi Barrio. Es un programa que convierte barrios de México en espacios sostenibles a través de diversos donativos. Este es un proyecto que llevamos a cabo en Tepito, es un barrio pues muy conocido en el mundo por pues su gran identidad cultural, pero también por los niveles de inseguridad y criminalidad que existen. Pero lo que no sabemos es que existen más de 20 escuelas en donde diario niñas y niños van a ellas acompañados de sus cuidadoras, cuidadores, y ellos necesitan espacios dignos y de los que se sientan también orgullosos. ¿Sí? Y esto es lo que se busca este programa. Este es otro proyecto que realizamos hace poco también en la ciudad de Saltillo, Coahuila, en donde la idea era poder brindar un sendero seguro para personas adultas mayores que no derraparan en su transitar de la parte baja de la colonia hacia la iglesia. Entonces, lo importante es cómo con acciones
con una buena planeación, pero que pueden iniciar en una etapa de experimentación en el corto, mediano, pensando en el corto, mediano y largo plazo, podemos generar cambios positivos para las comunidades y para nuestras ciudades. Este es otro programa que creemos que es muy pertinente y en la situación que estamos viviendo, que es justamente intentamos apoyar en la recuperación de comunidades a través de la reactivación económica y de sus espacios públicos por medio de empleo temporal y activaciones que fortalezcan nuevamente los vínculos comunitarios después de pues una etapa difícil, una etapa en la que nos hemos tenido que ver en la necesidad de estar pues aislados. Les agradecemos muchísimo, conectemos, estos son nuestros datos, nos encantaría seguir conversando y apoyando en la transformación de nuestras ciudades hacia unas más inclusivas y más justas. Muchísimas gracias. Hasta luego. Bueno, pues también muchas gracias, Luciana. Ya no queda, ese es el último vídeo. Yo creo que dentro de Proyecto Placemaking hay un reto como muy, muy potente que a mí me parece que es poder trabajar con comunidades en el espacio público y más con la tesitura que se encuentra uno ahora, ¿no? Cómo habrá cambiado y cómo va a cambiar eso. ¿Cuáles son los principales obstáculos que os encontráis para la construcción de estos espacios normalmente? Bueno, primero es encontrar como la voluntad tanto del gobierno como de las alianzas con las que estamos trabajando y también una comunidad que esté abierta y dispuesta a entrar en un proceso también de este tipo. Creo que esos han sido los retos más grandes. Y ahora frente a esta crisis, pues son creo que de las preguntas que todos nos estamos haciendo. ¿Cómo tendremos que construir espacio público en un mediano plazo en esta postcontingencia? Pero que tampoco perdamos el derecho a la ciudad, el derecho a seguir encontrándonos en los espacios públicos sin mayores restricciones o omisión de derechos. Entonces, en ese sentido, pues ese es el reto. Habrá que pensar y creo que encuentros como este ayudan a prototipar soluciones, ver cuáles nos funcionan, cuáles no, y de ahí escribir una nueva historia hacia adelante en este sentido. Sí, la verdad es que es una pregunta que aparece también de forma recursiva y es también si tenéis medidas para la recuperación de los espacios públicos ante la situación que hoy estamos viviendo, si habéis tenido como alguna previsión. Y luego también, si el placemaking potencia la idea de espacio público como lugar para la agencia política de comunidades, ¿crees que este significado se perderá con esta crisis? Bueno, sobre la primera pregunta, creo que estamos pensando en cómo apoyar en la recuperación de las comunidades, pues en las distintas etapas que va a ir esta recuperación o esta reconstrucción de resiliencia. Una es, pues ahora es atender la emergencia inmediata en la que no tenemos que permanecer la mayor parte del tiempo aislados del espacio público con este distanciamiento. Por otro lado, pensar en cómo podemos también devenir una reactivación económica en el espacio público, cómo generar redes de ayuda y de intercambio que en un mediano plazo también pues reactiven esto que se está viendo fuertemente vulnerado. Y finalmente también cómo fortalecemos el tejido y las redes para ayudarnos en un futuro a que esto cada vez nos pegue menos y podamos pues contar con la comunidad con nuestra propia comunidad para ayudarnos en estos casos. Oye, pues muchísimas gracias. Como insistimos, todo este debate continúa en Slack, donde además podéis encontraros todos, no solamente con las personas que han estado aquí hablando, sino con la cantidad de gente que lo estáis viendo, que me consta que sois muchos y muy, muy potentes. Es decir, que por cómo hemos ido recibiendo peticiones para participar, para invitaciones, etcétera, etcétera, os podéis encontrar con gente realmente interesante en esos canales de comunicación. Entonces, bueno, yo animar ahora también al resto de ponentes que se sumen a esta despedida para poder vernos a todos juntos. Mientras tanto, agradecer por un lado a Benina Scioli, a Guillermo y a Ana,
que han hecho posible todo que están ahí en bambalinas, ¿no? Llevando los vídeos, llevando el audio, gestionando las preguntas y que son los que han podido hacer esto posible, que es un currazo espectacular. También agradecer también a la gente que está coordinando la iniciativa, Urbanismo Vivo, Artículo 41, CivicWise, Democracia en Red, a CIG y a Vitaria, y a la gente que también ha puesto de su parte como Fairbnb, la cooperativa Fairbnb. Entonces, nada, desde aquí mandar un saludo muy fuerte a todo el mundo. Sabéis que a continuación tenéis desafíos urbano-habitacionales frente a la fragilidad, ponentes estupendos, como siempre. Y luego, también para todos los que estáis mandando mensajes privados, riéndoos de mi fondo, deciros que ha salido una iniciativa para votar los mejores fondos de Zoom, de Slack, y esperemos que, bueno, que participéis todos y que se pueda hacer una selección, porque realmente es un poema, ¿vale? Yes. No sé si hace falta algo más. Estáis todos, pues muchísimas gracias a todos y muchos besos. Muchas gracias.